Buenas, mi nombre es Jean Joshua Herrera, mi matrícula es 1005-0369 y estaré hablando sobre álgebra de Boole y teorema de Moore. Para iniciar vamos a explicar un poco lo que es el álgebra de Boole. La álgebra de booleana o álgebra de Boole es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas. Su uso para el tratamiento de variables binarias cubre los estudios de toda variable que solo tengan dos resultados posibles, complementarios y excluyentes entre sí. Por ejemplo, la variable cuya única posibilidad es verdadero o falso, correcto o incorrecto, encendido o apagado, son la base del estudio de la álgebra booleana. Aquí, en este punto, o sea, para entender qué realmente es el álgebra booleana, eh, en el segundo párrafo lo explica a la perfección. En la segunda oración, dice nuestra algebraica que esquematiza las operaciones lógicas. Los tipos de Boole, al realizar este tipo de álgebra, es esquematizar la lógica humana mediante las matemáticas. Esto se hace mediante el tratamiento de variables binarias de cualquier índole, porque estamos trabajando con Boole, trabaja con lógica. Cubre el estudio de toda variable que solo tenga dos resultados posibles, complementarios y excluyentes entre sí. Si cumple con estas condiciones, puede ser evaluado mediante el álgebra de Boole de este personaje que aparece en la fotografía. Variables y operaciones. Los valores elementales en este tipo de álgebra son 0 y 1. Este tipo de álgebra se utiliza mucho en lo que es la tecnología, en la parte hardware e incluso en el software, a realizar algoritmos, debido a que trabaja con dos variables y podemos utilizar las variables binarias para poder esquematizar todas las operaciones que debemos realizar, toda la lógica que debemos plantear, que corresponde, continúo leyendo, que corresponde a falso y verdadero respectivamente. Las operaciones fundamentales en el álgebra booleana son tres: operaciones AND o conjunción, operaciones OR o disyunción, operaciones NOT o negación. Ojo acá, hay más operaciones, pero estas son las principales. De estas tres operaciones salen las demás. Tenemos la conjunción, que se representa como producto. Tenemos la disyunción, que se representa con la suma. Y tenemos la negación, que simplemente se conoce como el complemento. Seguiremos viendo estas operaciones más adelante, ya que aquí es donde tiene el verdadero sentido la álgebra de Boole. Tenemos la tabla de verdad, donde en la negación es verdadero cuando la premisa es falsa. Cuando la premisa es verdadera, entonces es falso, porque se está negando lo que dice la premisa. Aquí tenemos dos premisas, que es de P y Q, pero va a ser verdadero en caso de la conjunción cuando las primeras dos es verdadera. Eso es totalmente lógico porque en español lo representamos con un I. Si lo que dice P y lo que dice Q es verdadero, entonces por ende va a ser verdadero. De lo contrario, va a ser falso. Porque la condición dice que ambos deben ser verdaderos. Igual con OR. OR va a ser verdadero siempre y cuando una de las opciones sea verdadera. Si ambas son falsas, esta será falsa. Pero si una de ellas es verdadera, el resultado será verdadero. Eso es concerniente a la tabla de verdad. En las propiedades, en la aritmética de Morgan también tenemos propiedades como en toda aritmética, como en toda álgebra. Tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Si vemos la imagen, podemos ver que se cumple tal cual como en la álgebra normal, la álgebra que todos conocemos. Tenemos x más y es igual a y más x, o sea, no altera el, el, el resultado final. Pero acá este símbolo representa el OR o disyunción, porque estamos esquematizando las operaciones lógicas. O sea, la lógica la estamos esquematizando en fórmulas matemáticas. En la multiplicación, que vendría siendo un AND o una conjunción, podemos ver que puedo multiplicar x por y al igual que y por x y me va a dar el mismo resultado. Ojo acá, esa es la conjunción. No estamos multiplicando números. O sea, la conjunción, estamos esquematizando la lógica. Propiedades asociativas, por igual, x más y más z.
es lo mismo que decir X más Y más Z. La misma propiedad asociativa, lo mismo se cumple la multiplicación asociativa, también tenemos distributiva, que podemos distribuir X por Y, XY, X por Z, XZ, y se aplica perfectamente en el álgebra de Boole. ¿Qué es el teorema de Morgan? Bueno, cuando estuvimos hablando de la teoría de Boole, podemos observar que estamos hablando de premisas, de lógica, de que estamos esquematizando la lógica de un problema en, en fórmulas matemáticas, en que tenemos diferentes operaciones, tenemos el IN, tenemos el OR, tenemos el NOT, que a partir de esa aparecerán otras más adelante que no están colocadas en la presentación, como es el NaN. El NaN es la negación del AND, o sea, la negación de la conjunción, que si las dos premisas son verdaderas, según la conjunción, el resultado tiene que ser verdadero, porque eso es lo lógico, porque la condición es que si P y Q son verdaderas, entonces el resultado será verdadero. Pero el NaN lo que indica es que yo voy a negar ese resultado que me dio la conjunción, que si P y Q es verdadera, ahora serán falsas porque estoy negando el resultado de la conjunción. Lo mismo pasa con el NOR. El NOR es tal cual. El OR, como veíamos ahorita, si tenemos una verdadera, ya por ende va a ser verdadero, pero si negamos eso, donde quiera que el resultado me dé verdadero, ahora será falso. Y el NOT es prácticamente como modificar los otros dos. Existe otra llamada el Thor, que debí incluirla, pero se me escapó. El Thor, la única diferencia es que es más exclusivo, de ahí viene su nombre, Exclusive OR, es que cuando tiene dos propiedades iguales, estas siempre serán falsas. Si tenemos primera premisa falso, segunda premisa falsa, el resultado es falso. Tenemos primera premisa verdadera, segunda premisa verdadero, ambos verdaderos, entonces como quiera será falso. Eso es el XOR, un OR exclusivo. Estas son las operaciones que tenemos en la aritmética de Boole, que podemos expresarlo matemáticamente y que se pueden esquematizar para resolución de problemas. Entonces, dentro de ese tipo de álgebra tenemos también teoremas, como es el teorema de Morgan, el cual dice: el teorema de Morgan son herramientas esenciales tanto en la lógica preposicional como en la álgebra de Boole. La lógica preposicional y la álgebra de Boole van de la mano porque estamos hablando de preposiciones que se someten a una esquematización para poder elaborar un correcto análisis y ver cómo se puede resolver ese problema, cómo está estructurado lógicamente mediante la matemática ese problema. Y como continúa diciendo acá en la presentación, de manera general se define como la equivalencia que existe entre dos preposiciones lógicamente equivalentes. Su aplicación permite simplificar expresiones booleanas. Vamos a simplificar todas esas expresiones, así como cambiar el operador de conjunción a operador de disyunción y de manera contraria. O sea, ojo acá en el segundo párrafo. De manera general, se define como la equivalencia que existe entre dos preposiciones. ¿Qué tan equivalentes son esas dos preposiciones? Pero esa equivalencia debe ser lógica, porque aquí estamos trabajando con pura lógica. Y Morgan viene con sus teoremas a buscar la forma de simplificar todas esas fórmulas y a cambiar los operadores de conjunción a disyunción. Lo veremos en las leyes de Morgan. La primera ley de Morgan: el complemento de la unión de dos conjuntos es igual a la intersección de su complemento. Matemáticamente, esto se puede expresar como la negación de P conjunción Q igual a la negación de P o la negación de Q. Aquí tenemos un N, podemos verlo acá. Tenemos un N que me indica que ambos estoy hablando lo mismo, según la ley de Morgan. Esto me va a dar como resultado lo mismo. Aquí yo niego todo el resultado de la evaluación de las preposiciones
y aquí lo estoy evaluando por separado. O sea, la primera de De Morgan, la segunda de Morgan, el complemento de la intersección de dos conjuntos es igual a la unión de su complemento. Esto se expresa de igual forma. Si tengo la negación de todo el resultado como un OR, aquí lo puedo pasar aplicando la distributiva a cada del not, puedo aplicar distributiva a la preposición P y Q y va a ser lo mismo que tengo el primer lado del, puede decir de la fórmula de Morgan. Aquí podemos verlo, podemos presentar aquí más adelante. Ajá, no. Acá podemos ver cómo se ve gráficamente. Tenemos que si tenemos este es el símbolo de en conjunción, si tenemos la proposición A y B y la negamos, me va a dar negación de AB, tal cual. Pero eso es lo mismo que decir que A negada y B negada por el enan, o sea, la negación de en, me va a dar la misma distributiva. Y aquí tenemos lo mismo con el OR, este es el símbolo del OR, este que está acá abajo del NOR, la negación, pues tenemos A y B, OR negado, es decir, lo dice ahí negado, va a ser igual a la negación de A más B. Aquí tenemos con la presentación según Boole, la álgebra de Boole. O sea, es lo mismo, solo da resultado un N de AB negado. Si tenemos este OR ambos negados, también podemos ver que me va a dar un N, pero aplicando distributiva, como le indica aquí matemáticamente. En conclusión, la teoría de álgebra de Boole constituye la base matemática de la lógica, permitiendo representar y manipular preposiciones mediante valores binarios y operaciones lógicas. Dentro de este marco, los teoremas de Morgan juegan un papel fundamental en el establecer equivalencias entre expresiones como con negaciones, facilitando su simplificación y análisis. Estos teoremas no solo permiten transformar expresiones complejas en formas más manejables, sino que también revelan la profunda relación entre las operaciones AND, OR y NOT, consolidando la estructura lógica que sustenta desde el razonamiento formal hasta el diseño de sistemas digitales modernos. La álgebra de Boole antes de la invención de la tecnología no tenía una utilidad en sí, porque lo que venía a explicar era el análisis de las operaciones lógicas, o sea, de la lógica como tal. Pero esta álgebra viene a tener utilidad cuando empieza a surgir toda la base de la tecnología que funciona con, o sea, la electrónica, que funciona con la electricidad, que solamente puede manejar valores binarios. Entonces, que viene esta álgebra a tener un uso real en la sociedad y que ha sido de mucha importancia para el avance de la tecnología actualmente. Hasta aquí ha sido mi parte, muchas gracias.